primera fue la idea de la esclavitud en las minas para que busquen oro, plata y el. Segundo fue la encomienda, que fue la evangelización de los indígenas para que tengan el derecho a la vida. El tercero fue el obraje, que era el trabajo textil que realizaban los indígenas. El cuarto fue el concertaje. Aquí nacen las haciendas y las plantaciones. Aquí los indígenas eran los súbditos y los afrodescendientes eran los esclavos. El quinto fue las mitas. Es el trabajo tributario forzado para los indígenas. Y por último, el latifundio. Son las grandes extensiones de tierras que le daban a los indígenas para que puedan trabajar. Yo voy a hablarles de lo que es los aportes de la cultura africana. A unos aportes muy importantes lo que la cultura africana nos dio fue la música, lo que es la religión y lo que es la danza. Voy a hablarles sobre unos puntos importantes, que es el sincretismo religioso y el ritmo de los tambores. Empezamos con el sincretismo religioso. Los africanos solo pudieron seguir practicando sus ritos asumiendo la exterioridad del cristianismo. Creencias sincretistas que incorporaban simbología cristiana, que lo que puede ser las cruces, un calvario, etc. Como los santos, igual, pero lo seguían haciendo en rituales, como lo podemos ver en la imagen. De igual manera, al ritmo de los tambores. La base rítmica de varios géneros actuales fue aportada por la música afrodescendiente, como lo podemos ver, que son la guitarra, el bombo, tambores, etc. Son géneros musicales como lo pueden ser en el Caribe el reggae, en Colombia puede ser la cumbia, en Panamá la cumbia panameña, el reggaetón, que es una adaptación del reggae, en Venezuela, en Brasil la samba y en República Dominicana el merengue y la bachata. Son géneros musicales muy característicos de lo que es el pueblo latinoamericano, que nos caracteriza, y son muy populares lo que es en países de Sudamérica, como lo es Ecuador, Colombia, Chile, Cuba, Panamá, etc. Podemos ver que estos ritmos musicales de lo que es en especial la salsa, la cumbia, son descendientes de lo que es los afrodescendientes, y ellos fueron los que dieron las bases para esos géneros característicos de nuestra población. Pasando a otro tema, las comunidades afrodescendientes del Ecuador. Los afrodescendientes se ubicaron específicamente en lo que es al norte del Ecuador, en provincias como lo es Esmeraldas, Manabí y Guayas. Recalcar que es en la costa, en la región costa de nuestro país. También se ubicaron en lo que es el sur de Colombia, y esta costa norte del Ecuador, la costa sur de Colombia, fueron entre los años el siglo XVII y el siglo XVIII. Y como les mencioné anteriormente, un aspecto muy visible y conocido de la cultura afroamericana es la música. Unos conceptos muy bonitos que nos han dado las personas afrodescendientes, y se caracterizan principalmente, como les dije, por la marimba y por los tambores. La comunidad del Valle del Chota. Otra comunidad de africanos que se estableció en el Ecuador desde finales del siglo XVII fue la comunidad del Valle del Chota, que están ubicados en las provincias actuales de Carchi e Imbabura. Los afrodescendientes fueron traídos como esclavos desde Guinea y Angola para trabajar como recolectores de caña de azúcar y minería. La herencia cultural del Valle del Chota es la banda mocha y la bomba del Chota. La banda mocha es música con instrumentos artesanales hechos a partir de calabazo, y la bomba del Chota es el baile tradicional con desafíos entre hombres y mujeres.
Pero en 1553 algunos esclavos se rebelaron y formaron su propio palenque, donde su líder fue Alonso de Illescas, quien lideró esta comunidad libre. Después tenemos la colonización portuguesa en América, donde las potencias involucradas en el tráfico de esclavos africanos es principalmente Portugal, donde el tráfico de africanos esclavizados por parte de los europeos se remonta a la Edad Media, donde los portugueses trasladaban esclavos a la península ibérica. Se establecieron dos sistemas de comercio transatlántico de esclavos, donde los esclavos fueron utilizados principalmente en plantaciones de azúcar y la minería buscando oro. Los europeos aprovecharon los problemas en África para capturar y esclavizar lugareños, cuyos jefes vendían criminales prisioneros de guerras y miembros de familias pobres, pero también los europeos incursionaban en aldeas y secuestraban a las personas con la ayuda de cuadrillas nativas y distribuidoras de esclavos de América. Fueron los puertos de lugar de la Española, Veracruz, La Habana, Portobelo, Cartagena y Guaira. Se estima que entre 10 y 12 millones de africanos llegaron como esclavos a América, sin contar los que murieron en las costas africanas antes de embarcarse, a los que prefirieron a la travesía atlántica. Tras el arribo de los españoles a América en 1492 y al marco del Tratado de Tordesillas, los portugueses llegaron a lo que hoy es Brasil en abril del año 1500. Pedro Álvarez comandó la expedición. No fue hasta 1502 que empezó la explotación de los recursos del nuevo territorio, mientras que en las construcciones de puertos consolidó el comercio atlántico portugués. Las ganancias de la corona por el comercio habían mermado, por lo que necesitaban ingresos, comerciar maderas y extractos de los árboles. Los lusos se propusieron a combatir las ambiciones españolas para este territorio. Se comprometieron con el papado, quien repartió las tierras entre España y Portugal a cristianizar a los aborígenes. Algunas veces Francia y Holanda conquistaron regiones estratégicas como San Luis y Río de Janeiro y repartieron el territorio de capitanes generales. Bueno, les voy a explicar el ciclo del oro. Aunque al principio de la colonización los portugueses no encontraron yacimientos en Brasil y se dedicaron a la industria agrícola en las costas, la búsqueda de metales preciosos nunca desaparecía del imaginario de los colonos, quienes fueron a explorar los territorios hacia el oeste, inclusive más allá de la línea de Tordesillas, y lo encontraron en el yacimiento del oro en el siglo XVI. La colonización portuguesa en América Latina tenía su centro actual en la ciudad de São Paulo, que desarrollaron en el ciclo de la caña de azúcar grupos de exploradores organizados por empresas que se desplazaron el continente en busca de metales.